Auspicia este programa Tecnomil. Crecemos en la misma tierra. Estuvimos presentes en la jornada anual del cultivo de maíz organizada por INTA Pergamino y por AIAMBA, y allí aprovechamos y dialogamos con el actual presidente de Maizal, Federico Zerboni. Con él hablamos de la actualidad del cultivo y de también una propuesta que tiene la posibilidad de hacer maíz en la Patagonia en un recurso más que específico, algo que ahí nos cuentan en la nota, una zona muy parecida a lo que es la producción en Nebraska, Estados Unidos. Compartir información, ¿no? Información que está en el puerto, es una campaña que se plantea como una campaña bastante buena para el maíz, digamos, un perfil lleno de agua en zonas que nunca estaba, digamos, NEA, NOA, norte de Córdoba, lugares que nunca se siembra maíz temprano porque empieza a llover recién con el clima más mediterráneo en mes de noviembre. Este año puntual, el perfil está lleno, prácticamente en toda la zona que potencial siembra maíz, lo que abre la puerta a sembrar un maíz temprano, que esas zonas es inviable, digamos, inviable porque nunca hay agua. Correcto. Eso, la parte buena. La parte mala es el exceso de lluvia en todo el oeste de la provincia de Buenos Aires, dramático, información que tenemos de esa zona, y bueno, y productores amigos tienen todo bajo agua, en las puertas de una primavera que parece lluvioso también, así que cumple un potencial. Se agrandó sur de Córdoba, Córdoba por hoy, y sur de Santa Fe también. Sí. Ahí creo que el agua es ir más rápido porque tiene como escaparse, no en el oeste, que son cuencas cerradas y lamentablemente muy complicado. Así que bueno, una campaña en principio con mucho potencial, tanto para siembras tempranas como tardías, sin problema de albulus, de chicharrita. Pero bueno, esto es así, se cruza, es muy dinámico. Ahora se cruza este exceso de agua que creo que va a afectar mucho a la siembra de maíz temprana. Recuerdo una nota que te hice en tu primera presidencia, justamente hablando de maíz. Te tocó justo el año de la chicharrita, no sabías cómo ponerle el optimismo a una situación compleja, y ahora te toca mucha agua, pero bueno, con otro panorama, al menos en aquella zona, como bien dijiste, donde sabemos que el agua se va a ir. Sí, distinto. El tema de chicharrita, la incertidumbre ese año era enorme. Y bueno, fue muy grande el esfuerzo que hicimos todas las instituciones juntas en poder manejar el tema. Pero hay que reconocer que gran parte lo hizo el clima, ¿no? La helada, el frío, que mata la alta población que queda siempre en otoño. Y ese año no heló, entonces quedó toda esa población viva a la primavera siguiente. Pero bueno, lo importante es que ya sabemos manejarla. Y si apareciese, que no va a aparecer este año, por lo menos por los próximos 3 meses seguro, después tampoco creo, pero bueno, ahora es inviable porque no hay insectos, sabemos cómo manejarla. Quiere decir que eso cambia totalmente el panorama, no nos va a volver a sorprender porque además la estamos monitoreando. Hablando de diferentes zonas del país, ya pasado leí una nota interesante tuya donde comentabas la situación de la Patagonia, que la verdad me llamó muchísimo la atención, donde hablaste de potenciales más que interesantes para una zona que todavía ciertamente casi es desconocida desde el punto de vista de la productivo, pero hablaste muy bien. Todo para hacer, la Patagonia, todo para hacer. Estamos haciendo ensayos con varias provincias, Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, que no es Patagonia, pero igual todos son sistemas con riego, pero son zonas que tienen, el potencial es enorme. ¿Por qué? Porque tienen días muy largos, con mucha amplitud térmica, que es lo que le gusta al maíz, muchas horas de luz en primavera. Entonces ahí es muy fácil llegar a las 14, 15 toneladas por hectárea, y estamos hablando de más de 1 millón de hectáreas. Es impresionante el potencial que hay ahí, pero hoy no hay una sembradora, hoy tanto por hacer, no hay una red de consumo, de acopio, de acondicionamiento, es decir, es todo muy nuevo, pero mucha gente probando hasta 20.000 kilos por hectárea de maíz, vimos con bajo riego ahí en el río Colorado, así que bueno, estamos yendo y trabajando con ellos para hacer ensayos en todas las provincias con buena tecnología para que a partir de ahí se empiece a desarrollar un clúster de carne productivo. Para que ustedes tengan una idea de lo que hablamos recién con vos, ese tiene el clima del Corn Belt americano, donde es el mayor potencial de rendimiento, y ni hablar de las alfalfas también se dan muy bien en verano, así que la cadena forrajera con silaje de maíz, silaje de 100 toneladas de materia verde por hectárea, son volúmenes sensacionales. Pensando en cómo viene la ganadería, Federico, creciendo con valores y con precios
importantísimos que hace muchos años se ven, ¿por qué no también pensar en una zona donde se va a achicar el flete, reconvirtiendo de alguna manera ese maíz en carne, ¿no? Bueno, sí, lamentablemente hay también muchas frutales que están sacando, la pera no vale nada, entonces están arrancando perales para sembrar maíz, esa zona en el Río Negro, hay chacras que están haciendo eso, pero bueno, es un área que se puede crecer rápido, digamos que es muy grande, con mucho potencial, pero rápido desde el punto de vista agroclimático, ¿no? Desde el punto de vista armando la estructura, es lo que queremos, pero hay gente muy entusiasmada. Producir, crecer, compartir. Es el accionar de AFA, Agricultores Federados Argentinos. Nuestra cooperativa. Es hora de revalorizar lo hecho y celebrar el camino recorrido. AFA, un mundo de 90 años. Hecho entre todos, todos los días. Llegó Balboa, una solución de origen natural para el control de plagas en post cosecha. Con una tecnología innovadora que aporta un nuevo mecanismo de control de los insectos sin dejar residuos peligrosos en tu grano ni impacto en el entorno. La formulación exclusiva de Qualcoba Active garantiza un alto poder de control y mayor persistencia. Balboa es un producto único banda verde que controla las principales plagas en granos almacenados con eficiencia, inocuidad y sustentabilidad. Proteger tus granos es natural. Balboa, inteligencia natural para una mejor conservación. Orgullo, confianza, calidad. Así que somos Tecnomil, los creadores de Atramil. Te invitamos a conocer nuestra línea completa de fitosanitarios pensados y desarrollados para ofrecerte soluciones en cada etapa de tu campaña. Tecnomil. Crecemos en la misma tierra. www.tecnomil.com.ar. Invitados por Tecnomil, estuvimos en el Hotel Sofitel de la Ciudad de Buenos Aires y aprovechamos y dialogamos con una invitada de lujo para lo que es Agrodifusión Noticias. Tiene que ver con la entrevista que le hicimos a Paulina Lescano, una especialista en lo que es el mercado de granos. Bueno, en la nota nos cuenta un poquito la situación actual, cómo fluctúan los mercados a nivel internacional, cuánto tiene que ver la pizarra, en qué debe pensar el productor, y bueno, algunas cuestiones que tienen que ver también con la geopolítica mundial, que de alguna manera pueden impactar o no en los precios pensando de aquí a fin de año. Creo que todos coincidían con la visión de que en estos precios vamos a seguir teniendo por otra campaña más. Creo que también se llevaron el mensaje importante de que puede haber oportunidades con alguna suba de precios que si llega a ocurrir que tomen esos valores. Y creo que el contexto internacional también, si bien todos lo escuchan todo el tiempo, creo que eso también les llamó bastante la atención de cómo viene cambiando el mundo y cómo está hoy esa situación que puede afectar no solamente al mundo, sino a la economía de Argentina y también a su producción, ¿no? Sí me llamó la atención cuando marcaste muy bien la diferencia del crecimiento que venía teniendo China, que todavía seguimos pensando que China sigue creciendo. Sin embargo, hoy está como superado, no solo demográficamente por India, sino también una cuestión, digamos, económica, ¿no? Como que llegó una meseta y ya no es la gran aspiradora mundial. Sí, totalmente. Este cambio no es que se produjo de un año al otro, sino que viene, yo te diría, un poquito antes de pandemia. Después de la pandemia se complicó muchísimo más. Pensá que nosotros estuvimos encerrados, no me acuerdo, un año. Bueno, ellos estuvieron casi 2 años enteros totalmente encerrados, o sea que no había prácticamente actividad. Lo que sí es verdad que la economía de China es mucho más grande que la de India, claro, en cuanto a PBI, y entonces, si bien tiene un crecimiento menor, sigue siendo la segunda economía global. Y en el caso de India, acá con los participantes se dio, yo pongo una imagen de un elefante chiquito, porque todavía, o sea, está creciendo, pero todavía le falta, y alguien me dijo que es un gigante dormido, que me parece buena esa analogía, tiene mucho potencial, pero todavía le cuesta que siga creciendo para pasar del 4.º lugar en economía global a quizás un 3.er lugar, ¿no? Pero bueno,
Yo creo que el objetivo de la charla era mostrar los cambios que ya se dieron y los potenciales cambios que pueden alterar esta oferta de demanda global de alimentos. También introdujiste una imagen política que genera impacto, porque vos bien lo dijiste, que se junten tres potencias mundiales que no tienen que ver con Estados Unidos, genera por otro lado un ruido. ¿Eso qué problemita nos puede traer a nosotros más allá de ese mapa rojo que mostraste que tanto se diferenció? Yo creo que más que problemas nos puede generar oportunidades en realidad. El problema que nos genera estas situaciones de guerra comercial y riesgo geopolítico y demás es que la economía global no está creciendo como crecía el año pasado, por ejemplo, y eso afecta obviamente a nuestra economía. Pero que entre los grandes se peleen, muchas veces te puede dar lugar para algunas oportunidades, siempre que nosotros como país estemos preparados, ¿no? Yo creo que en la parte de producción agrícola y ganadera estábamos preparados y eso nos puede traer alguna oportunidad. ¿Y qué otra situación estás viendo para poder justamente ser provechosa para el productor argentino? Digamos, hoy el clima fue tremendamente favorable si lo comparás con las últimas dos campañas. Volvemos a hacer maíz, que no hacíamos, volvemos a hacer un trigo sin retenciones, que no hacíamos, pero da la sensación que todo el tiempo estamos dependiendo de esa pizarra, que es un poco la que nos marca, porque no hay un consumo interno todavía fuerte que de alguna manera refleje en el precio. ¿Qué puede esperar el productor argentino pensando de aquí, que encima tenemos elecciones de por medio? Sí, bueno, yo creo que el corto plazo está totalmente dominado por lo que pasa con las elecciones, y afectando a toda la economía, también a lo que es la producción agro. Pero creo que, como vos dijiste, el tema clima, sacando obviamente la terrible situación de los que están inundados, todo el resto está en una situación mucho mejor que la que teníamos en enero o en campañas anteriores. Entonces, el piso de producción en muchos casos ya es bueno. Yo creo que eso, de nuevo, sacando las zonas inundadas, que arranques con muy buena humedad en el perfil, es casi un 80% de tu posibilidad de buenos rindes. Y por el otro lado, a nivel global, lo que se viene viendo, que también en cierta forma puede ayudar un poco a nuestra economía, es la posibilidad que Estados Unidos baje sus tasas de interés de referencia y que el dólar, el índice dólar, que es el dólar en relación a una canasta de monedas, está a niveles mínimos. Entonces muchos consideran que eso puede generar una reactivación de la demanda y traducirse en alguna suba de precios de granos. Y el otro dato que también compartí en la charla es que estos niveles de precios tan bajos, que son los mínimos del 2020, ya empiezan a generar una reactivación de la demanda. Entonces, es como que yo creo que ya estamos a niveles muy bajos, que quizás estamos muy cerca del piso, puede haber alguna baja adicional cuando empiece la cosecha de la gruesa en Estados Unidos, pero me da la sensación que ya las bajas no deberían ser tan fuertes. Ya podemos decir que casi todo lo bajista ya está tomado. Bienvenidos a Pergamino, una ciudad que te espera para disfrutar de un imperdible paseo por un camino natural. Nuestra historia nos define. Nuestra producción nos hace grandes y nuestro corazón te abraza y te invita a recorrer nuestras calles, museos y parques. Disfruta Pergamino. Para alcanzar mayores rindes, sumá valor a tus cultivos. Sumá fósforo. Sumá rentabilidad. Asegura tu auto, casa o comercio en San Cristóbal Seguros, la compañía con mayor respaldo del mercado. San Cristóbal Seguros. Nosotros te cubrimos. The beauty of the stars, the heavens in your eyes. Still at it from the start, your heart is on the line. Don't hold me back, the force within take control. Still at it from the start, your heart is on the line. In everything I want to see you. Nueva Amarok. Fuerza que nació para el campo. Volkswagen.
En la jornada de cultivo de maíz organizada por INTA de Pergamino estuvimos conversando con el ingeniero Andrés Moutus de la empresa Nucid Argentina. Con él hablamos de la situación actual del cultivo de maíz, de alguna manera un poco más contento pensando en cómo están cargados los perfiles y hacia dónde se puede orientar un productor pensando en la posibilidad de hacer maíces de primera o, por qué no, aquellos maíces para cosecha tardía. Creo que es un tema que siempre nos interesa, sobre todo en la producción argentina, que es el maíz. Creo que es un cultivo fundamental dentro de la producción argentina, tanto para la producción de grano como para la producción ganadera también y de leche, por supuesto. Después de aquellos años que hemos pasado con la querida y recordada en la actualidad chicharrita, donde casi termina desapareciendo un poco el cultivo, por lo menos bajó muchísimo la superficie de siembra, nos encontramos en un año bastante particular para el maíz. ¿Cómo lo estás viendo en función no solo del clima, sino también de los mercados? Bueno, creo que el clima, como bien mencionaste recién vos, que ahora salió el sol y empezó aparentemente a mejorar la situación, más allá de que hay muchas zonas muy afectadas por la cantidad de agua de estas últimas 2 lluvias grandes que hubo, pero creo que también en muchos lugares cambió un poco el paradigma de lo que veníamos teniendo en los últimos años, de poder entrar a una primavera con buenos perfiles de humedad, con buenas condiciones hídricas en muchos lugares, obviamente no en los lugares que fueron afectados, pero en el resto del país, y eso creo que da una posibilidad que no veníamos teniendo de arrancar una siembra de primera temprana de maíz en muchos lugares para poder apuntar a buenos cultivos, buenos rendimientos, tratar de hacer buenos planteos del cultivo de maíz específicamente, como bien mencionabas vos. El tema de la chicharrita, todos sabemos que es un tema importante, que tuvo un impacto muy grande hace unas campañas acá en Argentina. Entendemos también que fue algo más que afectó muchísimo porque fue como una sorpresa, era algo que nosotros no estábamos acostumbrados a que se nos dé este impacto, como sí en otros países de la región. Y bueno, también eso nos lleva por ahí a manejar distinto el cultivo, a manejar también distinto los cultivos invernales, todo lo que es prevención. Creo que ahí estamos empezando también a trabajar un poco más. Y bueno, después creo que el área de maíz se tiende a recuperar. No sé si bruscamente, pero creo que moderadamente, paulatinamente se tiende a recuperar el área de maíz. Y sobre todo, bueno, en las regiones que no tenemos esa afectación por la chicharrita, que es todo lo que es del centro hacia el sur del país, ahí se puede empezar a ver ya con siembras tempranas del cultivo, apuntando a, como te decía hoy, a lograr lotes de alto rendimiento y de alto potencial. Andrés, más allá de la cuestión coyuntural que tenemos en el país, sabido es que este año Estados Unidos vuelve aparentemente a tener una cosecha récord de maíz y eso obviamente impacta en los mercados y en los valores. Ahora, Argentina está transitando con una necesidad de volver a implementar el cultivo y que sea razonable por lo menos la cantidad de hectáreas que se vuelven a hacer. Este año con las siembras de primera y segunda, ¿vos considerás que volvemos a recuperar superficie? Sí, yo creo que acá lo que nos está jugando particularmente, creo que lo que ha cambiado mucho, especialmente en el último año, y creo que va a ser un factor fundamental para que eso se vuelva a lograr, como bien dijiste vos, es el valor de la ganadería. Y creo que el valor de la ganadería, que por suerte, después de una historia creo en la Argentina en la que la ganadería en algún momento iba a valer, bueno, creo que en este momento vale. Y el hecho de muchos productores empezar a transformar ese grano o ese silaje de planta entera en carne, y creo que darle ese valor agregado me parece que llegó y que en este momento eso puede ayudar mucho. Esa transformación del grano en carne, creo que eso va a ayudar muchísimo a que el área de maíz aumente nuevamente. Y probablemente pase más en aquella zona donde estaban lejos de los puertos, que se les complicaba probablemente el flete, ¿no? Reconvertir, sí, tal eso va a cual. ser clave. Sabemos que uno de los problemas grandes que tenemos en Argentina son los costos básicamente, y dentro de los costos no escapa el costo del flete. El costo del flete es algo fundamental, siempre en el norte, sobre todo por las distancias al puerto, se trataba de convertir ese cereal producido en carne, y creo que ahora eso se va a ver mucho más replicado
no solamente en las áreas que realmente están muy lejos, sino también en los que por ahí no están tan lejos, pero que conviene, o sea, trasladarlo como hecho carne y no como grano solamente. Creo que van a estar las dos opciones y eso también va a dar posiblemente la necesidad de los exportadores de necesitar más grano de maíz y que se pueda revalorizar un poco el maíz o acomodar el tema del costo del flete. Nos despedimos, esto ha sido todo por hoy y les dejamos un adelanto de lo que vamos a ver la semana próxima, que tiene que ver con la visita que vamos a hacer a la ciudad de Rosario, donde vamos a estar cubriendo, por un lado, fertilizar y por otro lado, el seminario de Axoja. Todas esas notas obviamente las van a tener dentro de 7 días. Con ustedes nos volvemos a ver muy pronto. Esto ha sido Agrodifusión Noticias. Auspició este programa Alra, concesionario oficial Volkswagen.